para usted aclamar? ¿Qué es para usted aclamar? Levantar la voz. Hacer resaltar algo. Pedir. Adorar. ¿Sabía usted que el aclamar o la aclamación no es un acto natural? Una persona no puede responder con aclamación sin que el Espíritu de Dios esté en él. ¿Verdad? Los que rodeaban el trono de Dios eran los serafines. Y la característica que tiene un serafín es la aclamación. ¿Por qué? Porque es esa esencia espiritual de fuego que se suelta. Le voy a decir algo que es como lo más parecido a la aclamación, pero es burdo el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ido al estadio? A estadio lleno. Yo tengo que levantar la mano, hermano. Identifiquen a estos pecadores. No. Una de las cosas que tienen las barras bravas es un símil o algo que se pudiera parecer a la aclamación. ¿Por qué? Porque las barras bravas lo que tienen es fuego, es pasión, es la gente más apasionada. Pero es ese fuego en su estadio amarillo, naranjo, así. Esa parte del fuego. Entonces, la aclamación, ¿usted se ha dado cuenta que ha estado en el estadio y empiezan los tipos a gritar y a usted se le paran los pelos? ¿Por qué? La pastora dice no. Juan Pablo, tú has estado ahí. ¿Sí? ¿Sabe por qué Juan Pablo ha estado en estos lugares? Yo se lo voy a decir. Porque aquí él está asumiendo una posición ultra espiritual y él se echó al agua la otra vez. Se echó al agua. Cuando en los tiempos de pandemia empezamos a hacer 2 cultos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hacíamos 2 cultos? Porque no nos aguantaba el procedimiento, ¿cierto? La ley, juntarnos de más. Y ustedes se daban cuenta que habían los 2 cultos. El primer culto era un culto del Señor. Pero el segundo culto era de barra brava. Entonces, estábamos adorando y se manifestó el Señor de una manera tan potente que este ser que usted ve acá empezó a saltar. Y cuando terminó la reunión, dijo: pastores, yo sentí que estaba como en el tablón. Y ahora viene y dice: yo no estaba ahí. Porque la aclamación es una acción del Espíritu cuando viene la manifestación de Dios. Por eso cuando hablamos de querub o de el diseño de Dios manifestado aquí en la tierra como el Señor lo quiso establecer, y que se consuma cuando el Señor llama y reúne a los 12 y los establece, y que se consuma ese proceso en Pentecostés. Porque en Pentecostés es donde son reunidas las naciones. Es en Pentecostés donde se quiebra el diseño babilónico.
Es en Pentecostés donde el Señor, que había confundido las lenguas en Génesis, manifiesta la unidad del Espíritu. Porque les entendemos. Los tipos llegaban ahí, les entendemos, les oían hablar las maravillas de Dios en su lengua. Unidad. Porque el establecimiento del querub de Dios viene a traer unidad y reunión. Viene a reunir. ¿A reunir a quién? A todas las naciones. Porque esa es la reunión de las casas que se apostan alrededor de la presencia. Entonces esto es muy glorioso. Porque el querub era la unidad de gloria, en donde la aclamación era el lenguaje. La aclamación es un lenguaje celestial. En la aclamación tú no dices: Señor, te pido por esto. La aclamación tú levantas la exaltación a Dios, pero es una acción del Espíritu. Y la aclamación lo que busca es rodear, reunir, la reunión. Por eso empezamos a decir: oh, vengan, vengan, vengan. Porque el Señor está cambiando y quiere cambiar nuestra forma de hablar. Cómo nosotros enfrentamos, miramos y vemos. Por eso el apóstol Pablo dice: por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios nosotros tenemos acceso. Y dijimos que Él nos ha sido hecho justificación, sabiduría, redención, santificación. Esos cuatro elementos, acciones de la obra de Cristo consumada en nosotros, nos hace acercarnos. ¿En qué medida te acerca la justificación? ¿En qué medida te acerca? Él te justifica. Él te justifica, se pone por ti. ¿En qué medida te reúne o te acerca la santificación? Te aparta para sí, te aparta para su uso exclusivo, no para otro uso. Hermoso como se va dando. ¿En qué medida te acerca la redención? La compra. Él tiene tu boleta de compra. No es trucho. No es una compra trucha. Él muestra sangre por ti. Muestra sangre en este llamamiento. Y finalmente, ¿en qué medida nos acerca la sabiduría? El estadio de mayor cercanía es la sabiduría. Porque es cuando la palabra se ha establecido en una persona como una forma de vida. Y es por eso que Pastora Anita decía: el que tenga capa, véndala. Porque la unción no es eterna. La unción profética no es eterna. Toda unción profética tiene que transicionar, se transforma en algo. Y en esto quiero decir algo que es importante recordar. Hay personas que dicen: tengo que portarme bien para acercarme al Señor. Tengo que dejar esto para poder ir al Señor. Pero en estos pasos, en la justificación, en la redención, en la santificación y en la sabiduría, hay una obra del Señor. ¿Cómo opera? Usted lo que tiene que hacer es que cuando el Señor le llama por nombre, cuando el Señor le habla, le toca, lo hace sentir que lo está llamando, inicie su proceso.
¿Cómo se inicia el proceso? Aquí, de manera práctica. Hay un ADN el día domingo que está a cargo de César y de Alejandra, un ADN de día lunes que está a cargo de Rosita y de Juan Carlos, y un ADN de jóvenes de día lunes que está a cargo de Nicolita Andrea y Gerita. Entonces usted inicia y usted va a comenzar con un proceso de sanidad y de limpieza. La sanidad y la limpieza producen que usted deje esa vida fea. No es que usted se propone cambiar, sino que la obra de Cristo en su vida empieza a apartarlo, empieza a justificarlo, empieza a comprarlo, empieza a operar en usted la santificación, la sabiduría, la redención, la justificación. Usted por usted mismo no puede hacerlo, ni tampoco se logra solamente asistiendo un día domingo. No funciona así. Es como cuando Jesús le dice a sus discípulos: les tengo que lavar los pies. Ah, no me laves los pies, Señor, le dice Pedro, no me laves los pies. Es que si no te lavas los pies, tú no vas a tener parte conmigo en mi reino. Es decir, si tú no quieres entrar al proceso de sanidad y de limpieza, no puedes entrar al reino. Si no lo quieres hacer, no puedes. Y ahí hay algunos comentaristas que dicen, si usted lee ese pasaje, que Judas no se quiso lavar los pies, sino que se fue. No entró en el proceso. Eso dicen los comentarios, porque literalmente no sale escrito. Entonces, ¿cómo usted va a poder entrar? El Señor lo llama, entonces usted sea parte. ¿Cómo voy a ser parte? Si el Señor lo llama a esta casa, o si el Señor lo llama a otra casa, sea parte. Sea parte. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, ADN de domingo, César y Ale que están allá, si no puede venir el domingo temprano, porque el de ustedes parte a las 9:30, viene acá y empieza su proceso. Ahí usted va a comenzar a ser guiado, instruido por el Señor en su proceso, aunque venga de otra congregación. Empieza ese proceso. Si es del día lunes a las 6:30, un ADN de adultos, y a las 6:30 el ADN de jóvenes, donde yo empiezo mi proceso, y ahí se produce el cambio, porque el cambio es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Lo otro es religión. La religión te dice que te portes bien. El portarse bien es una consecuencia de la obra de Cristo en nosotros y de la operación de su Espíritu Santo. Entonces tenemos que andar a cara descubierta. Esta es mi vida y este es mi problema. Esto es lo que yo tengo, esta es mi verdad. Esto es lo que me pasa, esta es mi situación. No poner una cara que no nos corresponde, porque el Señor vino a la gente enferma. Por eso vino a nosotros. Por eso. Y hablar la verdad y dejar que el Señor haga su obra. Usted no se tiene que apartar porque se portó mal. Usted tiene que ir y decir: me porté mal y me pasa esto. Y ahí el Señor le provee la gente que lo va a ayudar para que la obra de Cristo se establezca en su vida. Y es por eso que en este diseño, ¿cierto?, que el Señor establece, los que forman parte de estas filas atrás, ¿cierto?, de cada enseña, son los contados. ¿Y quiénes son los contados? Aquellos que han sido visitados, que han tenido la visitación. ¿En qué sentido? Y ahora vamos agregando un poquito más a este entendimiento. ¿En qué sentido los contados en el caso de Judá? ¿Qué opera en Judá? Entonces, una persona que forma parte de esas filas, ¿qué obra se ha ejecutado en su vida ya? Ha tenido una visitación, un entendimiento mayor, un entendimiento espiritual de lo que es la justificación. Entonces es una persona que en el Señor ya es capaz de reconocer sus faltas. Ya reconoce, ya no, sabes que no, la culpa la tienen todos, menos yo. Pero esta persona ya ha sido visitada por el Señor. El Señor le ha pegado un par de bofetadas, le ha dado unos cariñitos, le ha hecho entender ciertas cosas. Entonces ya cuando empieza a entender, ya sabes que en realidad yo en esto me equivoqué. Justificación. Porque el Señor se pone por ti. Pero mientras no, ¿por qué? Porque ya dijimos que todos los contados
obedecen a esta realidad que se llama campamento. ¿Y qué significa? Mascané. Y el mascané viene de la palabra inclinarse. Entonces hay un estado de humillación aquí a la entrada, en el este. Entonces los que estaban con Judá ya empezaban a entender el misterio de la justificación. Entonces, esta medida de gloria, del ser visitados, de que había una experiencia, el Señor ha venido. No obedeces a estar en un proceso de obediencia sin haber sido visitado por Dios. Eso es religiosidad. Desechar la obra de Cristo. Tenemos que entrar en esa obra y entenderla dentro de sí. Y tenemos en este sentido la justificación, que obedece al estandarte de Judá. Pero empezamos y cambiamos el giro, porque estos estaban al este y todo comienzo tiene que ver con justificación. Nosotros no podemos, sin justificación no hay entrada. El que no ha sido justificado no puede entrar, porque sin sangre no hay remisión. Tiene que operar la sangre, tiene que operar el abogado. Pero ahora nos derivamos al lugar sur, ¿cierto? Y aquí estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Y quién es Jesucristo? Por Él estáis vosotros, en Él. ¿En quién? En Cristo. Aquí, el tabernáculo viviente, es Cristo. Aquí tenemos la cabeza de Cristo, el corazón de Cristo y el andar de Cristo. Es maravilloso cómo el Señor empieza a disponer y nos muestra un segundo estandarte que se llama Rubén. Porque se elegía el estandarte mayor en número. ¿Y qué características tiene Rubén? Y aquí hay un punto importante que tenemos que entender. Cuando nosotros entramos en este proceso inicial, el Señor aquí te quiere hacer discípulo. La carrera que tenemos en el atrio, a través del pastoreo y la maestría del Señor, es para hacernos discípulos. Eso tiene un tiempo. Eso tiene un tiempo. Al Señor le costó, con sus discípulos, alrededor de 3 años y medio. Pero terminando los 3 años, el discipulado acabó. Hasta que Él se fue. Luego Él dice, les va a venir un consolador. Viene la manifestación del Espíritu, y en esa manifestación del Espíritu el Señor ya no quiere hacerte discípulo, quiere meterte en el lugar santo. Y en ese lugar santo establecerte como hijo, ya no como discípulo. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros hemos equivocado el discurso. Y es una responsabilidad de los que presiden esto. Porque se ha perdido el rumbo en la iglesia. La iglesia tolera dentro de la comunión a cualquiera. Y una de las cosas que pierde una persona que ha sido visitada por el Señor y que se establece en la justificación, que empieza a entender esto, es que esa persona ya no tiene una voluntad propia. Pero nosotros hoy día tenemos en la iglesia gentes con voluntad propia. Entonces, como tienen voluntad propia, no ven al que está al lado de él, o al que está sobre él, o al que está bajo él, en el Señor. Lo ven de cualquier forma. Entonces pierde el sentido, porque esa persona no ha entrado. ¿Cómo? Tiene 15 años en la congre. No ha entrado. Y es aquí donde nos perdemos en las funcionalidades. Nos escondemos en las funcionalidades. No, pero sí, mire, si ahora está sirviendo. Cuidado. Cuidado. Porque se nos puede perder el foco. Para el Señor, el que sirve es una persona llena del Espíritu.
Pero si el Señor ve a alguien que sirve y Él dice, apártame este. Pero nosotros apartamos a cualquiera, ¿o no? Entonces se empieza a gestar un descalabro. Y cuando el pastor Fernando se refiere a que no han entrado, se refiere a que cuando el Señor nos llama a su diseño, si yo sigo haciendo lo que quiero y no sujetándome a lo que Él me dice, si no formo parte del cuerpo, sino que vengo, me voy, pero no soy parte del cuerpo, entonces en realidad no he entrado en el diseño. Porque en el diseño, en el reino de Dios, nos sujetamos los unos a los otros. ¿Y cómo nos sujetamos? ¿Siendo parte de su ADN o siendo parte de su discipulado? Aunque nosotros pasemos años congregándonos solo los domingos, pero no somos parte, entonces estamos fuera. Y esto no tiene que ver con que yo tenga amigos o no tenga amigos, porque el relacionamiento es en Cristo. Es a través de la sangre de Cristo, a través del cuerpo de Cristo. Entonces no se trata de tener o no tener amigos, sino se trata de relacionarme a través de Cristo en el cuerpo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Siendo parte del cuerpo. ¿Y cómo voy a ser parte del cuerpo? Primero, cuando entramos en el ADN, ¿no es cierto?, dejándome tratar. Y el pastor Fernando dice, ponemos a cualquiera. ¿A qué se refiere? A que puede ser que se dé que alguna persona esté sirviendo en algún área determinada y no esté cumpliendo con esto. ¿Con qué? Con que sea parte del cuerpo. ¿Y cómo pudo haber llegado a ese lugar? Por años. Porque a lo mejor partió en un tiempo, pero luego se separó del cuerpo. Y aparece cuando le toca servir. Y eso no está bien. Ser parte del cuerpo es que yo me dejo tratar. Y esa es la parte difícil. Porque todos nosotros, los que somos viejos, no nos gustan que nos digan lo que está mal. No nos gusta que nos digan por dónde tendríamos que tomar el camino. No nos gusta. Por eso es que cuando entramos al reino no tenemos voluntad propia y nos tenemos que sujetar. Pero cuando el Señor está operando en nosotros, el sujetarse es un descanso. Porque el que te da la instrucción es el que te cubre. Y el Señor es fiel al principio de autoridad. Él respalda su palabra. Entonces, el ponernos bajo esa cobertura, bajo esa protección, nos va a ayudar. Y a lo mejor en algún momento tenemos que sujetarnos entre nosotros, claro. Sujetarnos en el servicio, claro que sí. Pero el no sujetarte, el no ser parte del cuerpo, es lo que dice el pastor Fernando. Ando como quiero, hago lo que quiero y estoy fuera. ¿Fuera por qué? Porque no soy parte del cuerpo. Ahora, esta parte del cuerpo es una parte compleja. Porque hay personas que empiezan a crecer en el Señor y es algo que viene de facto, hermano, en nuestra vida. Viene el proceso de santificación en la vida, entonces la persona no se da ni cuenta y se empieza a apartar. Se empieza a apartar de qué? De lo que Dios no te dice con lo que te unas. Te empieza a apartar. Y eso está bien, porque es el proceso de santificación. Entonces ahí uno empieza a jugar. O sea, no empieza a jugar, se te produce un problema. Porque nosotros llamamos comunión a lo que no es comunión. Entonces nosotros tenemos que empezar a definir algunas cosas también. ¿Cuánto de Dios tenemos en nuestra relación? Con nuestro hijo, con nuestro hermano. Con nuestros pastores. Con la vecina. Con el caballero del club deportivo. Con el profe. Es todo, si es que esto es todo. Y conversábamos con la Jimenita el otro día y yo no encontraba mucha razón a algo que ella me planteaba. Porque es cierto, a veces nosotros tenemos instancias en que la comunión es de un 1 a un 100%, instancias, no digo todo, por favor, no se malentienda. 10% de comunión.
Y lo que no es comunión, a esa persona que está en ese proceso, le va a generar crisis. Uno quisiera que en todo momento se encontrara con gente que está hablando del Señor y que te ayuda a, wow, mira dónde va esto, mira en lo que está ¿le ha pasado eso? Y te genera crisis cuando tú llegas y no hay, está complicada la cosa aquí. Pero te genera un doble efecto, porque también te genera el hecho de cuánta muerte hay en uno, te genera un problema, y eso hablábamos con Jimenita. Porque estas cosas también pasan. Entonces, es ahí donde el Señor empieza a desarrollar la sabiduría. Y eso es lo hermoso, que nada está desconectado, todo está interconectado en el Señor. Ahora Rubén, ¿por qué el Señor levanta este estandarte? Porque el Señor lo que quiere es, en que nosotros nos vamos adentrando en Él, empezamos a conocer al Hijo del Hombre. Porque este estandarte con un rostro de hombre está hablando de Cristo. Este estandarte también está hablando de Cristo, de Él como un león, como aquel que ejerce un dominio territorial sobre un lugar. Pero lo que nos está hablando el hombre es la manifestación del Hijo. Del Hijo. Y el Señor tuvo que pasar su prueba cuando cruzó el Jordán. ¿Cuál era la demanda que tenía Satanás al otro lado cuando lo estaba esperando? Y el Espíritu de Dios lo llevó a ese lugar para ser tentado. Satanás a cada momento le decía, si eres, y lo lleva a 3 lugares. A 3 lugares. Lo tenta en el atrio, lo tenta en el santo y lo tenta en el santísimo. 3 atmósferas de tentación para saber, para colarlo, para zarandearlo y decir, si eres, porque aquí se levanta el Hijo del Hombre. Pero nosotros miramos acá y se levanta Rubén, que era la tribu mayor. Y Rubén tiene este sentido. En Génesis 29:32, y concibió Lea y dio a luz un hijo. Ustedes todos saben que estos hijos son los hijos de Jacob, ¿cierto? De Jacob con Lea, de Jacob con la sierva de Lea, de Jacob con la amada Raquel y de Jacob con la sierva de Raquel. Hijo para regalar. Porque lo que el Señor está mostrando aquí en este diseño glorioso es cómo Él de lo vil manifiesta gloria, para que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que Él quiere, que aprendamos a entender eso. ¿Y cuál es el contexto de Rubén? Concibió Lea y dio a luz un hijo, el primer hijo, el hijo de la Ejad. Los cabros que están entusiasmados hicieron toda la preparación matrimonial, no se perdieron ni un disco. En el disco crucial, que es el disco 3, que viene a producir una crisis para entender si son Ejad o no son Ejad. Y los cabros están nerviosos porque tienen que responder lo mismo y no pueden compartir sus respuestas, sino que tienen que responder en una unidad con el Señor y preguntándole de guata, por qué si esto no lo pasan, no van a poder casarse. Yo estoy haciendo una parodia de esto, hermano, pero estas cosas pasan. Entonces, cuando se casan y se les dicen, chicos, cuidado porque la fiesta es Babilonia. Tengan cuidado con eso, cuidado a quien invitan a su matrimonio, porque es una instancia que va a hablar de lo que va a pasar después. Son testigos. ¿Cómo? Pero si no, pero si el velo y la cosa. No, cuidado. En el Señor son testigos.
Entonces empiezan a entender estas cosas. Y lo primero que quieren es un año sabático, el primer año, para conocerse, y para conocerse. Entrar en un entendimiento mayor. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, hermanos. Es importante conocerse. Es lo más importante. Y entender que esa unidad se establece en el Señor. Porque no vinimos al matrimonio para arreglar dos vidas, para después entrar en el propósito eterno cuando estemos yéndonos al cajón. Pero nuestras generaciones algo de eso tienen. Nos unimos, entramos en el desposorio para entrar en el propósito. Juntos, como una hija. Y ellos quieren tener un hijo, lo primero. Eso es lo primero. Entonces nosotros ya empezamos a chequear. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y mire qué loco esto de la transición, hermano. Porque esto de la transición es maravilloso. La primera camada de cabros chicos que llegaron, fue un hombre. Y pura chancletita. Pura niñita. Pero ya la segunda, hombre. No estoy diciendo, entienda, quiero que entienda lo que estoy, para dónde voy. Porque una transición profética apostólica empieza a hablar de todo. ¿Qué es lo que habla de la estación profética? Viudas. La estación profética se caracteriza por la viudez. Entonces en esa estación siempre va a manifestarse mujeres que son solas. Pero en la transición se empieza a armar la casa. En la casa se empieza a armar. ¿Y cómo se ve una transición? Por los niños, por los hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. Sí, hermano. Tú tomas cabeza en el Señor, se te arreglan los genes. Cuando el cabro es medio descabezado, entonces va a venir una niñita. Pero cuando entra en el proceso de gloria, toma cabeza, viene el varón. Hay un ordenamiento en esto. Pero esto es un proceso ordenado, hermano. No estoy discriminando, quiero que se entienda. ¿Cómo? Son indicadores. Son indicadores. No son leyes, pero están. Ahí están. Se muestran. Entonces tú te das cuenta inmediatamente, tú miras una casa, ¿qué carácter tiene? No estoy hablando mal, hermano, de una casa. Una casa profética es hermosa. Y una casa apostólica también es hermosa. Funcionan juntas. Pero lo que el Señor quiere es sacar la impureza de esta casa y establecer esta casa apostólica en gloria. Eso es. Entonces te empiezas a dar cuenta. Entonces empiezas a mirar. Ellos son, es como una casa profética. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Felipe, que estaba en esa área, tenía hijas. Y ellas profetizaban. Lo importante es que tener el diseño empieza a cambiar. Entonces quieres tener un hijo, quieres manifestar un hijo. Y Rubén es aquí un hijo. ¿Cuál es el problema? Esto que estamos hablando. El problema es el tiempo y la condición. Que lo hablamos la semana pasada. Vamos a apurarnos un poquito. ¿Cuál es el problema? Hubo una señora que no es la esposa de Jacob. Y que en algún momento vamos a tocar esta área babilónica, hermanos. Que se mete en los hijos de Dios y que por causa de tener aristas de esa situación, porque no es que, hermanos, no es que le cambiaron la señora, no es tan así, hermanos. Hay una operación babilónica ahí que hace que la persona que tiene un perfil espiritual se conecte con alguien que no es. ¿Por qué? Por causa del convite. Pero eso lo vamos a explicar en otro momento. Lo que queremos llegar ahora es aquí un hijo de una mujer que busca el amor de ese esposo y de ese esposo que no la ama. Y que no solamente que no la ama, porque esto no lo hemos dicho, hermano. Y por favor, póngase la mano aquí, haga esto. Sino que mire, Jacob trabajó 7 años por la Raquelita.
dice que esos años le parecieron. No, hermano. No, cuando tú amas, se te pasa el tiempo. ¿Le ha pasado eso? El tiempo se hace. A ver, el tiempo se hace corto. Corto. Cuando hay, el tiempo se hace eterno. ¿Entiende? El punto aquí, el punto es que este trabajó 7 años y la escritura dice, le parecieron pocos. ¿Por qué? Porque el tipo estaba enamoradísimo. Y le meten a la Lea. Jefita, dale, por favor. Perdón que lo interrumpa tanto, pero quiero decir lo siguiente. Lo que el pastor Fernando habla es tremendamente importante, porque nadie se conecta con una persona si no tiene esa conexión dentro. Es decir, el engaño es entre comillas porque habían áreas en la vida de Jacob que estaban conectadas con áreas en la vida de Lea. Y lo hemos dicho muchas veces, las personas se unen, no solamente en matrimonio, en los trabajos, en las empresas, en las direcciones donde viven, por la conexión que tienen dentro, porque los espíritus se atraen. Entonces, si Lea tenía esas áreas un poco complicadas, y el pastor Fernando dice, opera Babilonia, porque Babilonia es un gobierno espiritual muy amplio. Toca distintas áreas, toca la salud, la música, las artes, la religión, la idolatría, muchas áreas. Y cuando él habla del convite, está refiriéndose específicamente a la fiesta que se hace cuando la gente se casa. En esa fiesta, que después seguramente lo vamos a ampliar, en esa fiesta mucho vino. Y al haber mucho vino en esa fiesta, ese ambiente espiritual se sella en el matrimonio. Porque ahí se establece el pacto con el Señor. Por eso nosotros les decimos a todas las personas que el Señor nos ha permitido unir en matrimonio, que tienen que ser muy equilibrados con la fiesta de la unión. Porque todo lo que se trae a la fiesta, eso se establece para todos los años de la unidad. Entonces, cuando una persona bebe vino, ¿tiene los sentidos claros? Él estuvo en ese ambiente, ¿por qué? Porque él tenía una operación en él de ese ambiente. Él también estuvo metido en cosas de engaño, por lo tanto, era legal que lo engañaran. Él tenía una conexión con Lea. Ahí está que el engaño es entre comillas, porque si él no hubiera tenido una conexión con ella en ese sentido, no se puede unir. Entonces, si usted se unió en matrimonio con la persona que tiene al lado, es porque hay una conexión espiritual. Si usted se une en esas relaciones amorosas, es porque algo de su espíritu tiene el espíritu de la otra persona. Ahí está que nosotros tenemos que tener claridad con quién nos unimos. Y si usted trabaja en un lugar, es porque usted tiene una conexión con ese lugar. Entonces usted no diga, ay, es que mi jefe es sinvergüenza. Seguramente en usted hay áreas de sinvergüenza. ¿Por qué el Señor lo lleva para allá? Es para tratar el área de sinvergüenza que usted tiene. Hermano, el Señor me libre de ofenderlo, porque no quiero ofenderlo, no. Y es más, le estoy hablando amorosamente. ¿Yo? No es común. Bueno, ahí vieron a mi mentor en el video.
Entonces, cuando el Señor nos lleva a esos lugares, nos empieza a tratar a nosotros, a purificarnos a nosotros. Si Él llevó a Jacob a ese lugar, Él permitió que llegara a ese lugar, era porque eso se tenía que tratar. Y eso es lo que el pastor Fernando habla en relación al desposorio. Es importante esto, ¿sabe por qué? Porque Jacob, acuérdese que qué características tenía, que era él. Jacob ya se había recostado en la piedra, tenía visitación angelical, tenía revelación del Señor. ¿Qué es lo que era? Un Nahash. Él era un Nahash, era una serpiente. Y esto es para las personas que nos vienen acá muy seguido, a lo mejor no lo van a entender. Y van a decir, que estas personas hablan cosas que no son. No. Son. La única manera de hacer caer a un Nahash, a una persona que tiene ese estadio o ese estadio de crecimiento, embriágalo. No hay otra forma. Porque la persona en esa estación empieza a discernir. Empieza a discernir. Se da cuenta dónde está parado. No, ahí no. Esto, porque empezó a tener visitación angelical. Empieza el camino a la madurez espiritual. Pablo dice que todo lo discierne. Empieza a entender las cosas. Por eso Pastor Anita dice, ¿cómo que en la fiesta de matrimonio no? Pero es una fiesta de matrimonio, una fiesta de matrimonio. Para el del mundo que sea una fiesta de matrimonio y hagan lo que quieran. Pero en la casa del Señor eso no puede ser. ¿Por qué no? Por religiosidad. ¡No! Porque obedece a un sacerdocio. Una unión matrimonial es un sacerdocio. Y tiene cosas que se conectan ahí. Es que tienes que invitarlos a todos, incluso a tu tío Lucho, el del sur. Mamá, pero si el tío Lucho, perdón hermano lo que voy a decir, es que esto es burdo, pero si el tío Lucho, tú sabes que violó a mi hermana. No sé, pero no pierdas la unidad familiar. ¿Pasa o no pasa? Pasa, pues hermano. Y por cuidar la unidad, ¿qué de unidad tiene? No tiene nada de unidad. Y hay que meter al tío Lucho. Y el tío Lucho llega campante. Y en ese ritual o en ese oficio sacerdotal es un testigo. ¿Qué es un testigo? En la escritura, ¿qué es un testigo? Eso es en lo natural, eso es un testigo. Escrituralmente, ¿qué es un testigo? Por ahí va a hablar de lo que ve, sí. El testigo es el que alienta. ¿Qué características tiene un testigo? Da testimonio, ¿a través de qué? A través de su muerte. A través de su marturía. ¿Qué estáis trayendo? ¿Quién dijo eso? Estás trayendo juicio. Se te va a meter la violación otra vez. ¿Por qué? Porque metiste a alguien que tiene eso. ¿Qué? Sí. Por eso entender que los desposorios son súper serios. Y es por eso que hay que pagar tantos años estas cosas. ¿Cuánto tuvo que pagar Jacob? 7 más. Se pagan. Se pagan. Esto todos, hermano, esto se paga aquí. A Satanás se le ha culpado de muchas cosas. De verdad. Esto se paga acá. Acá se paga. A un Nahash tú no lo volteas. La única manera de voltear a una persona que está en ese nivel de crecimiento, en ese proceso, en esa estación de crecimiento, embriágalo. Con vino. El vino es solo el vino. No, hermano. Por eso la escritura dice, sed sobrios. Un Nahash tiene aquí un entendimiento, tiene que ser sobrio. Un Nahash no puede andar riéndose con todo. Entiéndase.
No puede andarse riendo con todo. Ja, 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 ja. Estamos hablando aquí de sobriedad. Y no estoy diciendo que hay que andar como carabinero. No, entiéndase la idea. Porque aquí tenemos un problema que es Rubén. Rubén necesita redención. ¿Redención de qué? De un matrimonio que se gestó de mala manera. De mala manera. Entonces la mamá dice, aquí mi hijo. Y Jacob, ¿y qué pasa acá? Porque Rubén significa, he aquí un hijo que tiene ciertas características. Satanás con Jesús, ¿eres hijo? No cualquier hijo. Estamos hablando que el hijo de Dios o el hijo del hombre es una persona que es celestial y que está destinada a gobernar. Eso dice el libro de Daniel. La manifestación del Hijo del Hombre es la manifestación gloriosa que trae gobierno, gloria y dominio. Pero Rubén no tiene dominio. Su papá proféticamente acerca de él dice, Rubén, primero de mi vigor. Pero empieza a examinar sus aguas. Las aguas de Rubén estaban sucias, porque las aguas de Rubén, esas impetuosas aguas de Rubén internas, obedecían a dos factores: a que la mamá buscaba el amor del papá o del esposo y no lo tenía, y había aflicción dentro de ella. Y alguien que busca el amor. Y aquí retomo lo que estaba hablando de antes. Jacob, una vez que le meten a la Lea, gracias, dice que tuvo que trabajar 7 años más, pero trabajó en función de ¿quién? ¿De Lea? ¿De Raquel? ¿Cómo estaba la Lea? ¿Qué pasa con la Lea? El otro sigue trabajando 7 años más. Pero ¿dónde estaba su mirada? Ese es el problema de Rubén. Sus aguas impetuosas empiezan a generar un vínculo adverso con su papá, porque ve que el papá ve primero que hay algo raro en la casa. Empiezan a venir sus hermanos y se empieza a desarrollar todo esto. Rubén necesita redención. Rubén necesita ser redimido, salir de ese problema. Por eso es que cuando se realiza una unión que no tiene pacto en Cristo, usted puede hacer cosas naturales como para que se arregle, pero eso no se va a arreglar. No se arregla. Porque el amor no se obtiene teniendo hijos. El amor no se obtiene teniendo recursos económicos. El amor no se obtiene porque nos hablemos bien. La única forma de obtener amor es estando los dos en Cristo. No hay posibilidad de restauración fuera de Cristo. No existe. Esa cosa de, ¿sabes qué? Tener hartas relaciones sexuales para que se una a ti es falso. Y complácelo en todo para que se una a ti es falso. Tener hartos hijos porque mientras más hijos tenga, más se va a unir a ti es falso. Hazle el gusto sexualmente es falso. Porque el que conoce el diseño del matrimonio es el Señor, porque el matrimonio no consiste en una libreta de matrimonio que te da el gobierno, aunque es un proceso de justicia que se tiene que cumplir. El matrimonio tiene un diseño, y ese diseño es un diseño celestial. Ahí se unen los propósitos,
no se unen porque se gustan, aunque eso es un condimento que es una añadidura que el Señor la pone. Por eso es que la gente que es de esta casa y que ya forma parte, saben que no hay pololeo. Sino que cuando conocen a alguien en el Señor, se empiezan a guiar en cómo desarrollar una relación sana. Porque no se une cualquier cosa. Porque el Señor no une lechos mancillados. ¿Y qué significa unir lechos mancillados? Significa unir gente que ya tiene relaciones sexuales antes del pacto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando llegan al Señor tienen que pasar por un proceso de limpieza y de separación. ¿Por qué? Porque toda relación que no parte en un diseño correcto se va a terminar. Se va a terminar. Tienes que entrar en el proceso del Señor. Por eso es que decimos que el Señor vino a los enfermos. Porque Él nos tiene que sanar interiormente para edificar algo bueno. Porque ninguno de los que llegamos acá llegamos con la vida limpiecita, ¿o no? Llegamos con la vida bien sucia y contaminada. Por eso el Señor en su misericordia tiene que arreglar la embarrada que hemos hecho. Pero uno no puede arreglar la embarrada solo. Tienes que entrar en el proceso del Señor. Entonces, si tú estás en una relación así, lo primero que tienes que hacer es: Señor, yo tengo que ordenar mi vida. Yo tengo que ordenarla. ¿No sabes cómo ordenarla? Dile: Señor, necesito ordenarla. Porque el Señor te va a mostrar si ahí está su propósito o no está su propósito. Porque cuando el Señor te une en ese diseño, esa relación te afirma, te establece, te honra y empieza a hacer que el nombre de Cristo sea edificado en la familia. Y por eso que ustedes ven a todos los matrimonios que se han casado y que tienen hijos, sale el papá con la guagua, viene la mamá con la guagua, se ayudan como un cuerpo. Y se tratan como un cuerpo, se tratan con delicadeza, se tratan con amor. Y bendito sea el nombre del Señor los que tenemos esperando guaguita, que son Josué, la Joana, la Michelle. ¿Quién más está esperando guaguita? La Abby, preciosa, mi hijita linda, la Lisette. ¿Y me falta alguien más que está esperando guaguita? La Nicole, el Jera. ¡Ah! Quieren. ¿Pero a qué me refiero? Me refiero a que las cosas se arreglan en Cristo. Entonces, si usted está en esa situación, al igual que todos nosotros, introduzca su vida en el diseño. Pase por el proceso de limpieza, porque si no, su relación va a tener los días contados. Va a tener problemas. Y cuando usted llega con un trabajo adelantado, el Señor restaura el pasado. Por eso es que es el Olam. Restaura el pasado para edificar un presente. Así funciona el Señor. Entonces, introduzcamos en el diseño. Y que te vuelvo a repetir lo primero que te dije al principio: sin el Señor no hay posibilidad de restauración. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás en Cristo y Él no está en Cristo, échale una revisada a esa relación, para que el Señor pueda operar y establecer su diseño en esa unidad. Y ese que está en Cristo no es que vaya a la iglesia. No se va a la iglesia. ¿A cuál? La de Cristo Redentor. A ver, ¿cómo se llama? No, esa es otra. Algo de la del Carmen, algo de eso. No sé. No es cualquier cosa. ¿Qué pasa con Rubén? Esta es la profecía de su papá. Su papá de esto profetizó de él. Rubén, eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. El primero. ¿Había vigor? Sí. El principio de mi vigor, principal en dignidad. Su primogénito. Principal en poder.
impetuoso, empieza a detectar las aguas. Jacob ya no como Jacob, como Israel, empieza a detectar las aguas de su hijo. Impetuoso como las aguas, no serás principal. Te subiste a mi lecho, te envileciste. Rubén comete una situación como persona, aquí está como tribu. Por eso esta tribu necesita redención. Se metió con la concubina de Raquel. Se envileció. Tuvo intimidad sexual con Bila. Y esto habla de toda forma de disolución. Por eso que tiene que haber redención. Porque la redención va a tocar nuestras generaciones. La redención toca nuestras generaciones. Por eso que esta tribu está en el sur. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sur habla de lo que está a la derecha. Sur viene de una palabra que su raíz es estar a la derecha o caminar en gobierno. ¿Gobierno de qué? Gobierno de estas áreas de hombre. Gobierno sobre las áreas carnales. Pero también gobierno sobre todo lo que tiene que ver con la rectitud para establecernos en un gobierno del Señor. Entonces Rubén tiene que ser visitado en esta área. Porque los visitados son aquellos que doblan rodilla en este lugar. Los visitados son los que son miembros del campamento del Señor, son gente que ha sido redimida de esta situación. Rubén tiene una sentencia que no es muy agradable, no es muy buena. Y que él después quiso redimirse, y es por eso que le toca la redención con su hermano José, que es la figura de Cristo. Fue el único de los hermanos que no quiso vender a José. Él no lo quiso vender, no lo vendan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiso vender? Él ya se había mandado una embarrada y era el primero de los hijos. ¿Qué pasa con el primero de los hijos? ¿Qué pasa con el primero de los hijos en relación a su hermano? Es un ejemplo, tiene que ser ejemplo. El tipo se pone la bandera, el papá se pone la bandera en la casa. No, chiquillo. Hay algunos que son más, ¿sabes? Dele nomás. No, pero un Rubén tiene esa característica. Asume, el mayor siempre asume. Ve la debilidad de los padres y asume una posición que es natural, pero que le puede jugar en contra. Y la profecía que soltó Moisés a la tribu en Génesis 29:32 concibió, en Deuteronomio, 33:6, viva Rubén y no muera. Amén. Necesita redención Rubén, porque si no se redime, muere, porque la paga del pecado es muerte. Esto es súper importante porque ponga en ese lugar a sus hijos que no están en el Señor. Porque nosotros a veces queremos que nuestros hijos que no están en el Señor se manejen como si estuvieran en el Señor, si no están. Entonces nosotros queremos aplicarle cosas que solamente puede hacer alguien que está siguiendo al Señor y sirviéndolo. Pero cuando tenemos hijos fuera del Señor, que todavía no entran en el diseño, la redención, que el Señor nos muestre cómo tratarlos de tal forma que ellos puedan ver la redención de Cristo, porque a veces se alejan
porque nosotros somos legalistas. Y porque nosotros lo único que hacemos cuando tenemos la oportunidad de estar con ellos es ponerle regla. Si no conocen al Señor. Viva Rubén y no muera. Y la verdad es que en esta área, el área de Rubén, porque lo voy a explicar luego del mancillar, en esta área de Rubén, que es un área de su sexualidad, también hay un trasfondo de lo que a él le pasó como hijo. Por eso él hizo esa acción indebida. Entonces, en una casa profética, que tiene ese perfil profético, la mayoría de los casos difíciles tienen que ver con esta área, con el área sexual. Por eso decía yo hace unos momentos que a todos nosotros el Señor nos tuvo que tratar, nos tuvo que limpiar y mostrar el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos en el Señor, cuando ya entramos en el Señor, ordenemos nuestra vida. Ordenémosla. Si no están en el Señor, pidamos al Señor que pueda mostrar su redención en nuestros seres queridos. Su príncipe, Elisur, el principal. ¿Qué significa? Dios es la roca. Necesitamos pararnos, establecer fundamentos. La redención nos para sobre un fundamento. La redención nos para sobre una verdad mayor. Necesitamos redención. Necesitamos que esa redención se manifieste, opere. Pero Dios es la roca, es también Dios es la roca, dice, borde, pero también habla de algo de una limitación entre la roca, el aprisco y el precipicio. Y esto hace mucho más importante el valor de ese príncipe, porque habla de la redención que necesitamos para no caer, sino para ser establecidos en Él. Su papá, Sedeur, el Todopoderoso, es luz. Una de las cosas que trae la redención es un proceso de alumbramiento. Se empieza a alumbrar una verdad en nosotros. Esta redención se tiene que manifestar en esta tribu, porque para entrar en el campamento, para entrar en el mahané de Dios, para entrar en esta visitación angelical que te lleva a postrar tus rodillas, es que el número de ese ejército representa todo lo que debe redimirse. Su ejército, 46.500. Si nosotros empezamos a desglosar este ejército, 40 está relacionado con tratar las aguas. Mem es el tratar las aguas impetuosas, el conflicto. Eso es. El 6 nos habla de tomar la cruz. El 6 nos habla de morir, porque para que haya remisión de pecados tiene que haber la muerte. Y nos habla de esta muerte, morir a ciertas cosas. El 1000 siempre va a hablar de tomar cabeza en Cristo, o tomar cabeza en la cabeza de buey. El 500 se desglosa en 5 y 100. Y el 5 es ser establecido una verdad mayor, que es el Hei. El Hei es la manifestación del ala de Dios. El Jalel, que te pone en lo celestial, que te redime, te saca de esa posición y te establece en lo celestial. Y el 100 es un proceso de disciplina del Señor sobre nuestra vida, que hace que ese camello pueda entrar en el ojo de una aguja. Y usted sabe que eso no se trata de que usted meta el camello en una habla de una puerta de Jerusalén, que era una puerta más chica.
se cerraban todos los portales y quedaba abierta una puerta. Y esa puerta, los comerciantes que llegaban al final tenían que entrar por esa puerta y entraban con sus camellos. Y para poder entrar, el camello tenía que inclinarse. Pero también habla de inclinar toda nuestra riqueza. ¿Sabe por qué? Porque mucha riqueza que traemos obedece a que nuestras aguas son impetuosas y que necesitan aquietarse. Eso está hablando de Rubén. He aquí un hijo que se presenta en esta columna como el mayor, y el tratamiento entonces es redención. Voy a contar la historia como para que se entienda, aunque usted se la sabe, pero el pastor Fernando me dice que es importante contarla. ¿Cuál fue la embarrada que cometió Rubén? Rubén nació, ¿no es cierto?, en el ambiente donde el papá no estaba interesado en la mamá y vio durante los años de su crecimiento al papá trabajando por el amor de otra persona. Recordemos que en ese tiempo había poligamia, es decir, no era raro que tuviera más de una esposa si los recursos económicos le daban. Pero ¿qué fue lo que pasó? Había una disputa constante entre Lea y Raquel. En esto Raquel tiene a sus hijos, ¿no es cierto?, a José y a Benjamín, y fallece cuando nace Benjamín, que es Benoni. Se dice, hay dos posturas. Una de las posturas que dicen los escritos, los comentarios, es que un pariente de Abraham fue llevado como esclavo a la casa de Labán. Y este pariente de Abraham recibió una concubina que se llama Ena. Aiyot se llama él. Aiyot. Y este hombre tuvo dos hijas con la concubina, que son Bila y Silpa. Entonces, la mayor es Silpa y la menor es Bila. Entonces, el día en que nació Bila fue el mismo día en que nació Raquel. Eso está en la historia, no está acá en la escritura, solamente aparecen los nombres. Entre esos hay un libro que se llama el Evangelio de Neftalí. Cada uno de ellos tiene sus libros. Cada uno de ellos tiene, los 12 hijos de Jacob tienen sus libros. Pero esto es para que entendamos el contexto, la historia. Pero hay otra parte de la historia que dice que no es así, sino que dice que Labán con Ena tuvo las dos concubinas, Silpa y Bila. Entonces Bila es la menor, y se dice en esa historia que cuando Bila nació era tan ansiosa que inmediatamente abrió los ojos, quería tomar el pecho de su mamá, pero era tan ansiosa que la guaguita no se enchufaba bien al pecho. ¿Les ha pasado con esas guaguitas alguna vez de ustedes, hermana? ¿Sí? No había caso que se tranquilizara y tomara la leche. Por eso le pusieron Bila, la ansiosa. Entonces, cuando Labán engaña a Jacob, como no es costumbre que se dé la más chica primero, sino que es costumbre que se dé la mayor, para que no se entendiera y pasar inadvertido el engaño, le pasó a Lea Silpa, que era la más chica. Entonces se quedó con la más chica, aunque debían haberle pasado a la mayor, que era Bila o Bilá. Pero ¿qué fue lo que pasó? Una vez que se muere Raquel, dice la historia de que Jacob tenía su cama al lado de la cama de Raquel. Entonces Rubén dice lo siguiente: yo no voy a permitir
que Raquel siga afrentando a mi mamá a través de Bilha. Si Raquel se murió, entonces que no siga teniendo hijos a través de Bilha, porque Bilha, que era la concubina de Raquel, se le pasaba a Jacob para que él tuviera hijos, pero no fueran hijos de Bilha, sino de Raquel. Te la paso, pero los hijos son míos, porque tú eres mi criada. Entonces, Rubén dice, aquí no, mi mamá no va a ser más afrentada. Y cuando se fueron a la torre de Migdal, Edal, ¿qué hace él? Se van más allá de la torre y él dice, ahora que no está mi papá, fue y tuvo relaciones sexuales con Bilha. Por eso dice, te envileciste. Entonces, ¿qué hace? Que era lo lógico. Esto tiene dos significados, porque en ese tiempo una persona cuando tenía relaciones sexuales con las esposas o las concubinas de su padre, estaba diciendo, yo ocupo desde ahora el lugar de mi padre. Eso fue lo que hizo Rubén, eso fue lo que hizo Absalón. Yo ahora tomo el lugar de mi padre. Y la otra cosa, lo que está diciendo es, ahora que yo tuve relaciones sexuales con Bilha, estoy seguro que mi papá nunca más va a tener relaciones sexuales con ella. Por lo tanto, Raquel no va a seguir teniendo hijos que afrenten a mi madre. Es más profundo que una pasión. Es más profundo a que la vio y que era tan hermosa y que quería tener intimidad con ella. Es más profundo que eso. Por eso se envileció. Porque quiso tomar el lugar de su padre que estaba vivo. Eso es envilecerse. Eso fue lo que hizo Rubén, se envileció, subió al estrado, subió al gobierno de su papá. Y fue lo mismo que hizo Absalón. Yo con esto me hago aborrecible a los ojos de mi padre. Y Absalón hizo lo mismo, tomando a las concubinas a vista de todo el pueblo. En este caso Rubén no lo hizo a vista de toda la casa, pero sí lo hizo de tal forma que su padre lo supiera. Ahí perdió su posición de primogénito. Haya sido justificado o no, un hijo nunca debe irse en contra de sus padres. Eso lo envilece. Tampoco significa que el hijo tiene que estar bajo la servidumbre de sus padres, que es distinto, sino que la honra tiene que ver con que yo les tengo un respeto, con que yo me muevo de acuerdo al ambiente de respeto. Y si el amor es mayor, seguramente usted va a dar más. Pero la deshonra es que aunque los padres hayan hecho cosas feas, usted se ponga como juez. Usted se ponga en una posición igual a decirle, mamá, papá, esto lo hiciste mal, por tu culpa, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Eso significa envilecerse y subirse al estrado. Cuando usted tenga algo que decirle a su madre o a su padre, aun cuando usted sea adulto, tome la posición de la humildad y no la posición de juez. Tú, te envileciste, ten cuidado con eso. Y si lo hiciste, pide perdón. Porque usted no conoce el contexto de su madre o de su padre, de qué razones tuvieron o qué ambiente estaba operando en ellos que les llevaron a hacer cosas. Y lo que es más terrible es que el cerebro modifica las situaciones para seguir manteniendo el mismo sentimiento. Entonces lo que usted se acuerda de 30 años atrás no es fidedigno. Porque el cerebro se va modificando. Es más, si usted lo vivió cuando era chico, peor, todavía no es fidedigno, porque el cerebro sigue cambiando y madura después de los 26 si es hombre y 22 si es mujer. Cevita, tú 22. Nuestro terapeuta, que lo bendecimos, que hizo un curso maravilloso, mijito lindo, amén. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando empiezas a culpar a tu mamá, a tu papá de lo que te pasó cuando eras niño, de seguro modificaste el recuerdo. Pero tú en tu interior tienes que encontrar a alguien para echarle la culpa. Y uno le echa la culpa al que tiene más cercano.
No le echa la culpa al más lejano, le echa la culpa al que tiene más cercano. Entonces tú no te tienes que envilecer. Y si tienes rabia y tienes odio con tu mamá o con tu papá, entrégasela al Señor, porque tu Padre espiritual no es un Padre rencoroso y altivo. Esa es la paternidad de Satanás. Satanás es rencoroso, es altivo, es juicioso y tiene todo eso. Y tú no puedes tener esos genes dentro de ti. Si hiciste esas cosas feas contra tu mamá o contra tu papá, dile al Señor que te perdone y busca la instancia de arreglar las cosas con tu padre, aunque hayas tenido razón con la rabia. ¿Y qué hago con la rabia? Suéltala. Para eso tienes a los ministradores que te van a ayudar. Te van a ayudar. Pero tú no te puedes ir en contra de tus padres. Eso es envilecerse. Es lo mismo que hizo Rubén. Es lo mismo. Iglesia preciosa, aplica eso con tus padres, con tus profesores de la universidad, con la gente de autoridad en la calle, con los carabineros. No te envilezcas, no te metas en protestas, te envileces. No te metas en esas cosas de violencia, te envileces. Tomas un lugar que no es el tuyo. ¿Y qué hago con la injusticia? Empieza a decirle, Señor, trae tu luz. ¿Cómo es el lineamiento que se ha puesto para la oración? Trae tu luz, Señor, en el nombre de Jesús, porque lo que dijo el pastor Fernando al principio era, cuando la iglesia está en su posición de autoridad, juzga. Pero puedes decir montones de cosas y no vas a producir ningún efecto si en tu vida están las mismas cosas. Lo peor es que uno juzga lo que tiene adentro. Ese es el tema que se llama espejo, ¿sí o no, Cevita? Se llama espejo. Yo juzgo lo que tengo adentro. Entonces a ti te molesta algo de tu mamá, tú lo tienes adentro. Es así. Te molesta algo de tu papá, tú lo tienes adentro. Cuando tú no tienes nada con esa persona, no tienes nada de conexión de ese tipo, te da misericordia. Empiezas a cambiar. Entonces una prueba de que el Señor nos está sanando y nos está restaurando respecto a paternidad y maternidad es que la rabia se te va, el odio se te va y te da misericordia. Eso es envilecerse. Yo creo que nos vamos para más. Y con eso no vamos a alcanzar, no alcancé a hablar mi parte, Pastor Fe. Tuve todo el rato aquí sentada. O sea que si no opino, no hablo. Hermanos, revisen las palabras del Señor.